Stream Elements. Dijo de _mentalist Knowledge. Streaming Diablo 4, ESP/ENG Nueva Expansion y temporada 4K@240 HZRTX 4090, PC, PC2. Necesito más tiempo. Perdóname, forastera. ¿Tienes un momento? Necesito más tiempo. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. De matarme, tío, ya tiene que poner un tormento menor.
Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. Está bloqueado. Necesito tiempo para eso. En la ciudad no. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesita la esencia necesaria. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo.
Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. No tengo ese tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo.
Necesito más tiempo. Aún no estoy lista. Es una puta mierda de ancestrales, tío. Necesito más tiempo. Necesito más 60. Aún no estoy lista. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. No tengo esencia. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy lista. No tengo esencia. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. Creo que esto no me gusta. Aún no estoy lista.
Necesito más tiempo. Necesito La más tiempo. esencia necesaria. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Necesito más Aún esencia. no estoy listo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Me gusta mucho esta build, tío. Aún no estoy listo. A ver cuando la tenga completa si merece la pena. En la ciudad no. Las piedras albergan poder. Echa un vistazo.
Eso no puedo hacerlo aquí. Ahora el tormento 3, tío. Aún no estoy lista. Esa es la actitud. Inténtalo. Añade una clave aleatoria a tu compra de FC. Just in case you think I'm clickbaiting, I'm not. This build has been hitting for as hard as 20 billion per hit, and it's the best Necro build in Season 5 by far. Anyone saying otherwise obviously got dropped on the head a few too many times growing up. It's, of course, Bonus Spirit 2.0, fully optimized by the deadliest combination of gamers imaginable, Kim Jong-un and Serok. So, let's talk about this amazing build, shall we? Starting us off, this build got so insanely buffed this season that I thought Blizz was trolling at first. From already being the best Necro build and hitting for billions, to getting its damage buffed by a factor of 10x, or whatever. Yeah, that makes sense. Either way, as you may be aware of by now, it's a Bonus Spirit build, which is a suitable name, seeing as that's what you'll be getting after playing it yourself, you dirty dog. The build works simply by scaling two things: overpowers, which we gain from the Banished Lord's Talisman, and maximum essence, seeing as both Bonus Spirit and its key passive is buffed from it. And funnily enough, both of these factors got buffed to the fucking moon in Season 5. For starters, we have overpower. The biggest scaler of this multiplier are the blood moon bridges. So not only are you getting 50% damage by the overpower itself, 60 from the Banished Lord's Talisman, but you're also gaining a whooping 150% big just from a pair of pantaloonies in themselves. On top of that, though, both Bloodbath and Blood Begets Blood was massively buffed in the Paragon board, scaling the build further. These buffs seem to have been a massive brain fart by Blizz, basically saying that they were intending to buff the blood builds. Yo casi todo, hey, creo que me la voy a hacer esta build. When it comes to the other factor, maximum essence, we have a cool new tech we can utilize. Pega bastante bien, And pega this tech billones are the de daño. boots of Tragul. Las botas de trago para que te ponga la prisión de hueso más grande. But these splinters Dijo, also yo también benefit from tengo bone eso. splinters cast twice. Ah, ¿qué pasa, Mekene? ¿Tú también And estás what jugando al does this Diablo? mean? ¿En serio? Mark Damn right. 68. We can shoot out 60 Dijo, yo la bone estoy splinters cambiando out también of la our build. dick and benefiting us with 120 Me voy a maximum hacer essence. esto. And that's pretty insane. Se está seeing haciendo en that nota one unas extra max 155, essence creo. boosts bonus Esta build. spirit Dijo, voy a by empezar. 4%. Mekine. And the Ah, key te has pillado la- passive Dijo con el Game Pass. 0.5. Hostia, All pues of te va a these tener que things pillar la combined expansión, pretty Si no, el instantly juego no made es the muy build the best bueno. pit pushing build this season, or at least top 3. Bueno, Talking about the pit, it's obviously the best. But what about the infernal hordes? Well, damn, it's pretty damn fine as well. It lacks voy a a bit in the ponerme todo AoE clearing esto. during the waves, but it blows up the bosses with ease. And Más o you menos should be Necro able lo to do conozco, some más o menos lo shit conozco. newbies in there, no Mekin. voy a problem. ponerme los poderes. Dijo, When it primero comes quiero to the jugarme la skills, base y que me we guste first o me have convenzca corpse después la tendrils. expansión. This one is quite simple. Ya. It pulls in enemies so that we can blow them up. But it also Oh, juega spawns el blood juego orbs, base y si te which gusta, we'll tío. utilize in the paragons.
For Blood Mist, well shit, Coño, that's just así a es. defensive right there. Bone Prison has a few cool Estoy techs though. asustado. For starters, we need them for the boots, Me he for asustado, example. tío. Me cago But en there la is puta. more. First is the Tan imprisoned ensimismado con spirits esto, me he aspect. asustado, tío. Slapping this onto a two-hander Mequile. allows you to more Dijo than es que si double me your compro la damage, expansión sin saber seeing that pues a you'll lo blow mejor up pierdo twice as dinero y many no me lo bonus reembolsan spirits. XD. And to utilize this, Mequile. we need to Dijo use LULLUL. Bone Sí, Prison. sí, la he escuchado, no el pedo. Moreover, it simply increases our damage and grants vulnerable. Which is boring, but good. What's Pero cool, bueno, though, esto aquí. is that when we spawn one bone Tengo prison que and poner destroy esto the en los former, guantes, a ver. something amazing happens. Dijo me It asusté counts as if también. we're killing enemies. Sí, ¿no? Okay, Mr. Paragaming Big Dick Senpai, and what the hell does that even mean? Tengo que poner Well, esto. shit, son. By slapping on Mequile. essence on kill onto our Dijo pero rings no and tanto, weapon, estoy we acostumbrado instantly de gain otro canal most que of tiene our sonidos de essence back. pedos. Ah, This is just amazing, as it solves energy without having to waste a bunch of tempers on it. Solving resources has previously been a bit of estoy a pain buscando los for bonus zarcillos, spirit tío. ¿Dónde builds, están los but zarcillos? this Lo makes tengo. it way easier. For Esta web me final gusta más, skills, tío, que la otra. Bonus Storm is just amazing. Sigue siendo otra. This combined with the shielding storm aspect makes Otra us build near de immortal. Nova, pero bueno. On top of that, it also grants crit chance and damage Mequile. reduction. Dijo And los crit canjeas chance por is puntos si important, tienes de saludo, seeing as we'll despedida need y así diferentes 100% pedos. to Ya, instantly pero de estos reset colores, ¿no? bonus spirit. But that's not an issue, as you'll gain more the better gear you have, and it should then sort itself ¿Dónde out. están los zarcillos, And in tío? case your gear is complete dog shit, you can just slap on a bit of Voy a crit tener que chance saber and los you're nombres de Gucci, los my poderes, dude. tío, con todo lo que he And for jugado. final interesting skill, we have Me lo he Decrepify. saltado, Mequile. tío. This is zarcillo. also a simple one, exactly. as it's mainly just granting us damage reduction. Well, damn, ver. son. What do you say we check out some gear and aspects, shall we? Hell yeah. Creo que es que son What you need de to know to utilidad, start tío. off with is that there are some important options you need to know about because this build will be changed Son de depending on your utilidad, tío, por gear. eso no los veo. You can indeed play it freshly at level 100, that's what I'm doing here, and you can indeed still hit for billions. But if all you do is go to the planner, copy-paste, and tell me the build doesn't work, Copy then and that's on paste. you, bud. Copia y pega. Starting us off, a Shaco is just godly for this build. Me Don't cago have hasta it? los zarcillos. Well, Me cago en la damn. puta. Grab a shit helm with int and cooldown reduction. You can then grab the hardened bones aspect, or else you'll fucking die, Ulmao. But Shaco should Estream definitely be your Elements. first Uber for this. Dijo podéis Next ver el up directo en is the 4K desde chest. YouTube. Now here's something Acului, cool about bonus spirit. https It's a emoticono cara de macabre disgusto skill, barra meaning we can get ranks on the chest. www.youtube.com Bueno, barra que no war lo But it's los also a zarcillos. igual a core skill, ver so we can get ranks there too. VHV47ZJPI. And yep, it's also a bone skill, so we can get it on the boots as well. All in all, it's possible to get roughly 40 ranks in bonus spirit El Mao. Other than that though, ranks into necrotic carpus as a temper is massively important if you want to follow the skill tree, seeing as we're skipping it there and grabbing it here Mira que no tengo el instead. poder, tío, no me And jodas. as aspect, the shielding storm is basically what keeps us alive, so let's just say it's pretty important. For the gloves, we're rocking the grasping veins aspect. Not only does it solve crit chance for us, but it's also a massive damage bonus right there. And again, core skill ranks is the name of the game here, along with Encuentra working los towards the poderes, 100% attack speed cap. Next, slap on a pair of pantaloonies and make sure that they are the Blood Moon breeches. Here you'll focus on the aspect, as it's by far the most important one. After that, we want a slick pair of Aquí, coño, no sneakers. he encontrado los Path of Tragul is just a massive damage bonus for us, seeing that it can generate up to 100 goddamn 20 max essence. And seeing that we get more than 5% damage bonus per max essence, that's pretty balanced, I'd say LOL. Ranks to bone skills should also get prioritized here, the rest of the stats are mid. Los Luna de Now Sangre, here's esto an lo tengo important aquí. factor to consider. If you get armor as a GA here, then you'll get that cap sorted. If you don't, then you have to get another armor roll on your chest to get it sorted. For weapons, this aspect is what I was talking about earlier. Not only does your bonus spirit explode twice, but the second explosion will deal 140% more damage, having it on a two-hander. That's just massive. Not unlike something Así que no else. los tengo, tío. Other Me cago than en la that, though, puta, tío. Essence on Kill will be insanely important to keep Spirit up, along with having bonus splinters cast twice
for the sneakers. After that, we head on over to the jewelry and pick up the Banished Lord's Talisman. Ranks to core skills, attack speed, and the aspect are the most important by far. This is also how we generate overpowers. By having more than 275 essence when we cast, that's an instant overpower right there. Alright, and now we have yet another important factor to consider. So stop jerking off to my David Attenborough AI voice and listen up, damn it. We need to sort both cooldown reduction for our bonus spirit, and we need to sort essence. The cooldown is reduced by 7 seconds when you crit, so there's 5 sec remaining after that. Having a Shaco along with rapid ossification ranks should sort the rest out with ease, so try to get that. And for the essence in Season 4, having Macabre's skills restores resource was basically enough to get the essence region sorted. And why is that not enough now? Well, damn, with the new boots, we're able to gain a buttload of more essence, meaning we need more essence region. Having essence on kill on top of that wherever you can makes it possible to instantly restore up to 200 essence or so. But ideally, you would grab GA essence on kill for it to be easy peasy. In any way, when you have that, slap on the sacrificial aspect as we're sacrificing all of our minions and Serration for big hecking damn. Well shit son, gear and aspects are now done. This planner will be in the description of course, but before anything else let's check out the Book of the Dead. We're picking up the crit chance to start us off, followed by some lovely overpowered damage and finally crit. Great job friends, you even managed to complete the Book of the Dead. You deserve a treat I feel like, so go grab one and we'll check out the skill tree right about fucking now and then we'll take some tips and tricks. Starting us off, we have the bonus splinters, along with enhanced bone splinters. With some luck, this should generate even more max essence for us. We then pick up some damage along with hewed flesh to spawn corpses. After that, we want Blood Mist, along with enhanced and ghastly Blood Mist. This one is just lovely if you want to do some pit runs. Seeing as you can, then place a corpse wherever the fuck you want and use corpse tendrils to pull them in. Bone Prison sorts out vulnerable for us via enhanced Bone Prison, and Ghastly Bone Prison generates a buttload of max essence for us. The more enemies we trap, the more essence and in turn, big damn we get. After that, we go for some additional damage and Decrepify. Now since we have the Blood Moon breeches, which has curse ranks on them, you don't need to pick up points here if you're not pushing the pit. Seeing as we're mainly rocking it for horrid Decrepify and blowing up low-life enemies. It's up to you, my dog. We then head on over to pick up the massively important Corpse Tendrils along with Blighted Corpse Tendril to spawn blood orbs. We'll use this in the Paragons for up to 50% big damn. This is where you find Bone Prison, and it's important to understand how this works. You know by now that it scales via max essence. Enhanced Bone Spirit reduces the cooldown by 7 seconds, and Dreadful Bone Spirit helps us out with the essence regeneration. In the Boner passives, we find Serration, helping us out with crit chance, along with some damage multiplier, along with rapid ossification. Previously, this was just massively bugged, and now it's merely somewhat bugged. This is how we reset the remaining cooldown on Bonus Spirit though, along with all of our other bonus skills. After that, we pick up some crit, damage reduction, and boost our sacrifice bonuses yet again. This is also where you have Bonus Storm, allowing us to not fucking die El Mao. And finally, Ossified Essence. 0.5% more damage per essence is just fucking insanity. This is quite possibly the best key passive in the game right now, and seeing Blizzard is on a key passive nerfing spree, expect this to be deleted soon. Well damn, skill tree complete. Before we head on over to the Paragons, let's just check out some tips and tricks in case your gear is dog shit, you have a single-digit IQ, or you're a gigachad that actually enjoys my videos. Starting us off,
This is my shit-smearing necro. When it comes to the essence on kill, killing off your own bone prison by replacing it is what gains the essence back. Having 8 on my gear currently, I get 50 essence per boner prison. And purchasing essence on kill gear is cheap currently, so you can definitely grab some GA ones if you want. On top of that, tempering macabre skills restores primary resource, and masterworking that shit should sort out the rest of your essence region. But we got yet another tool up our arse anal. As you know, we must get 275 max essence for the build to work. While this may seem daunting to the shit newbie, it's not a problem if you watch this guide. Because we gain max essence from bone prison, we gain it from the boots, and there is yet another way of doing it. In the Book of the Dead, we can grab both 30 essence and regeneration in the Shadow Mages. This can help you out if you're shit. Heck, it's even possible to use an offhand instead of a two-hander and grab max essence on it. But all of these options are obviously DPS losses. And for final tip, how much crit chance you have depends on your max essence as well via serration. So if it's shit, then you may need to grab 1 or 2 crit chance rolls on your gear. Well damn, it's already Peregrine o'clock, and you know it, my man or woman. Let's check it out. Starting us off, we have Gravekeeper for the additional damage and int boosting. We then head on over to Bonegraft for the max essence and big dam, along with picking up yet some more max essence and essence on kill. We then socket exploit for big dam and instantly fuck off over to Bloodbath. 70% damage bonus? Yeah, that's balanced. Here we socket essence for massive damage and head on over to Blood begets Blood. This node right here is why we wanted to spawn blood orbs via our corpse tendrils, as it can grant us 50% big dam. We then pick up Amplify for the damage. As 5th board, you need to head on over to the Flesh Eater board and socket Corporeal Real Hecking Good for the multiplicative damage. And finally, the Scent of Death board. Here, we socket Dominate, boosting our damage yet again. Well, damn son, Paragon's complete. Let's go get hecking good, shall we? Damn right. The rotation here is smooth as hell. Typically, you go in via Blood Mist, drop a few corpses, and pull all enemies in via corpse tendrils. When you've done that, you'll drop a Decrepify on their sorry asses and start the damage rotation. Here, you're just varying between Boner Prison and Boner Spirit. You first trap some dummies via your Bone Prison, followed by blasting them with a Boner Spirit. After that, you simply drop a Boner Prison on them again and keep rotating. Blasting down enemies via Boner Spirit also resets your Boner Storm with ease, and you'll then just simply keep popping it to keep it up. Other than that though, you just blast, man, and have some goddamn fun doing it. You should easily see billions of damage hits even with suboptimal gear. Mr. King Pig in the footage here is obviously decked the fuck out, but seeing as you can hit for 1 billion in just leveling gear, you'll be fine with whatever you have. When it comes to blasting down hordes, the main difference is that it's less of a setup build and just more blasting. You'll then prioritize Boner Prisons and Spirits beyond everything else, and just focus on maximizing your either. Alright, that's all for this one. Go check out the creators, and hell, maybe consider becoming a member. It won't hurt anyone, except your economy, of course, Lamau. Drop a few subs here and there, and I'll see you in the next one, Kings. We have covered way too many rogue builds this season, and it's a lot to keep track of. So the question becomes, which ones are actually the best? Well, damn, let's find out, shall we? But first, what makes a good build? Great question, Mr. Para Gaming. This is how I think regarding this. First off, the infernal hordes are a thing. They need to get smashed with ease, and we need to be able to gather a shit ton of ether. That's one factor. Secondly, the pit, because some people actually enjoy the pit, and dealing big dick damage, pushing the highest of pit levels.
And finally, ease of play. Because while some builds may be bonkers for the GigaChad gamers, the average 39,000 hemorrhoid dad gamer may hard struggle playing it. This also goes for gearing. If it requires a buttload of gear, then it's only playable for the elite gamers. Mark 68. Alright, so that's the criteria. Dijo, me paso a I YouTube. also need to mention two disclaimers YouTube, here. ¿no? Vale. First one being that all 5 builds on this list is capable of clearing everything in the game, including tier 140 pits or so, along with T8 hordes. So depending on what game modes you prefer, any of these builds will indeed be perfect. And secondly, timestamps are in the description, because to make it as easy as possible for you, I have the actual build guides into this one video. This made this video fucking enormous, not unlike something else, if you know what I'm saying. But you're not forced to swap videos if you find a build you like. Just use the timestamps and skip around my friend. Okay, let's start with rank number 5. Here we have ourselves a lovely pen shot build. But not just any pen shot build, the Andariel one. Because Andariel basically carries every goddamn build this season, and that's just a fact. So what makes this build so damn good? Well, let's go through the scoring one by one. For crushing the hordes, this is the best rogue build in the game. And this is due to the humongous amounts of AoE this build provides. And why is that? Well shit, the Andariel helmet requires 2 things to bust out poison novas: a massive lucky hit and a lot of hits. Pen shot has both, a high lucky hit chance, and it also hits a buttload of enemies due to both penetrating them and splitting all over the fucking place via the trick shot aspect. So by spamming pen shot, you're just clearing the entire screen no problem. On top of that, if you combine the build with the Shroud of Kanduras, then you have an easy 1,000 plus ether, regardless of how shit of a player you are. You can also utilize this to make you immortal, simply by spamming Dark Shroud and having it on your bars. And why can you spam it? Well, damn, because this build utilizes exposure. Due to the high lucky hit and damaging enemies via our traps, you can easily just keep resetting all cooldowns no problemo. Alright, and are there any downsides? Yes, otherwise this build would be ranked 1, wouldn't it? Dijo de arma The los main de Season Pass downside here Luxogol. is the lack of single target damage. To gain enough single target damage, you would have to use the directo en 4K to desde start YouTube. splitting the lucky hits AQUI, and gain more big https damn. emoticono cara de disgusto But that barra would in turn make it www. But worse. this armor isn't from V igual a Season Pass. Now, while I'm talking about low VHV47ZJPI. single target damage, Isn't for Season I'm still Pass. talking For about Season 5 Pass billion is, DPS or so. I But bought compared to that the other armor. builds on this It's list, that is low. The the great lot thing, of though, is that in the animas. hordes, So you can animas en gather inglés. the enemies. And what happens if you gather the bosses and you have enormous AoE damage? Damn right, you blow them all up at once. Easy peasy. You can even swap to the Umbra cucks in the hordes for more boss damage. But of course, this is not possible in the pit. So the build is getting 4 out of 10 there. For the final part, the ease of play and gearing, this build is going in the middle of the pack. This is due to the 182. requirement of uber Dijo, no sé por uniques, qué as hablo with most inglés. Andariel Que qué bon. builds, and spending a Que fuck ton of 182. energy. If you Dijo, don't ¿cómo have estás, starless amigo? skies, then you'll Bien, also tío, be forced bien. to Aquí rock the estoy starlight haciendo una win aspect, nueva. and that's a feels bad moment. But if you have all of these, Bueno, no es de then you're 8, good pero to bueno, go. pega bien. Probably a 5 out of 10 right here. Overall, this build receives the final qué tal. score 19 out of 30, which is pretty damn A ver qué good. tal pega esto, Want to tío. play it? Lo que pasa es que me la Keep tengo que hacer al watching principio. or Todo el skip to the principio. next build. Let's check out the gear and aspects, shall we? Starting us off, we're of course rocking the Andariels, because, well, it's pretty damn good. For masterworking Prio, it depends on your gear and current attack speed, as you're looking to gain 100% on your gear. For titty protection, faltan piezas it's either todavía, me falta el Tyrael's Might Arlequín. and Para masterworking que me damage caiga reduction una for the pieza typical Uber de- setup, 182. or Shroud of Kanduras Dijo, for the ¿puedes immortal mostrarme cómo pixel queda la pulling armadura del setup, Season Pass? and masterwork the Dark Shroud Sí, ahora cuando ranks. ponga los puntos de cuando termine con el It's then personaje. Si te time espera un for momento. the gloves. There are but one pair of gloves in the game that exists,
and that is the Fate Fisters. This is just too hecking good, man, as we'll get a buttload of lucky hit here. Creo que me estoy For haciendo una second build. trio, try to look for a decent crowd Game control roll, 182. as we'll use the creeping death Dijo está buena aspect. la expansión. When it comes to the pantaloonies, this is the Creo que only esta build item es apart antigua, from the tío. Kandura's chest that will be different. For the regular Uber setup, Está it's buena, the está buena la Umbrous expansión. aspect all the way, La leche. baby. This is to spawn dark shrouds, and makes you not fucking die El Mao. For the Immortal setup, however, you will be actively pressing dark shrouds and bien, having tío, them la on your expansión. bars, so then you'll just grab the concussive strikes aspect instead. It's in the planner, my Creo que man esta or woman, build check it no es out. la Season Either 5. way, though, just in case you think I'm click. Season 6. La Season 5, no Season 6, ¿eh? Es de la Season 5, me estoy haciendo una build antigua, estoy amamonado, tío. Así decía yo, ¿por qué no tiene las runas puestas? Pero bien. Bueno, no pasa nada. ¿Ves? Necromancer Will, Season 6. Confundido de Season. Pero no pasa nada. Me equivoqué de Season. Esta página es un mojo. ¿Ves? Necromancer. Oleada de sangre, esta es la que tenía antes, tío, pero no me gusta esa build. La que me haga otro personaje. La que me haga otro personaje diferente, porque esto no me mola, tío. La ola de sangre no me mola, tío. Es la única que hay, tío, del necro que pega, tío. La que me haga un bárbaro, tío. ¿Me haga un bárbaro? Espérate, vamos a ver. Diablo. Diablo 4, Season 6. Tier list. Kane 182. Dijo cómo ves al bárbaro en esta season. Bueno, no sé, lo voy a ver ahora. Crea un No me hago personaje en la bárbaro. temporada. No me hago Hey un folks, bárbaro. this is Ranker with a Diablo 4 Season 6 class tier list. If you're wondering what class to play this season with the launch of Patch 2.0, the Overhaul, and the Vessel of Hatred expansion, this video ought to help you out. Diablo 4's 2.0 patch represents a massive overhaul of progression. We're seeing a giant stat swish, we're seeing an entire change to what our max level is, how many Paragon points we can get. We're also getting an entirely new class, the Spiritborn. Plus, now we also have Mercenaries as a new source of power. We have Rune Words as a new source of power. Every class is getting new skills as well. This season represents the most significant change to the meta in the game yet. So we're going to rank the classes on a scale of relative power now in this new meta. This is based on PTR, patch notes, pre-release access, and just best guesses, but this might change. As always, surprise new builds emerge as the season progresses. But this is what things are looking like right now. And I'll say that my rating criteria is about how classes perform in 3 vertical. Los demás están en la mierda. Eso no sé, a ver. Nada de juego. Tier S. Onda espiritual de hueso. A ver. Claro, tío, la mierda esa, tío. La segunda mejor, ¿verdad? Tenías razón, chaval, que me lo dije anoche. La segunda mejor build que hay es esta que no me gusta una puta mierda, tío. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Qué personaje me hago? Si es que la segunda mejor build que hay no me gusta, tío. Es que no me gusta cómo atacar, tío. No me mola.
No me mola como nos ataca, tío. Como es la build, ¿no? Y es que el mago, tío. Lanza relámpago está en tierra, tío. Espíritu de hueso. Esta es la otra. Esta será la que estaba haciendo, pero actualizada por las runas. Es básicamente lo mismo. Tiene pinta de ser lo mismo, pero con runas. Pero es tier A, tío. Yo quiero una tier S, tío. Esta está en tier A por algo, tío. Porque no es muy potente, tío. Esta es la otra. Esta es la que estaba haciendo, pero de la Season 6. La misma de la Season 5. Pero adaptada a la Season 6, tío. Me puedo hacer esta, ya que estoy manos a la obra. Me puedo hacer esta. Pasa que... coraje, tío. Que nada me ha callado dos en tier S, tío, y la de tier S no me gusta, tío, no me hace gracia. No me hace ninguna gracia. Así que me la voy a hacer, tío, de todas maneras, ¿no? Que le he puesto mano a la obra. Y me la voy a hacer. Que te vaya bien. Lleva las estrellas al cuello. Carajo, porque no va al joyero, tío. Se me va a desconectar, diablo, tío. Sigue las estrellas. Mira. Se queda pajarito el diablo. De todo. De todo. ¿Qué le pasa a Blizzard, tío? ¿Qué le pasa a Blizzard, tío? Mm. Madre, ¿estás por ahí? ¿A ti te funciona el Battle.net? A ver, no sé cómo conecta Battle.net. A ver. Se ha caído Battle.net, creo, ¿eh? Se cayó Battle.net, tío. Se ha caído Battle.net.
Es raro, voy a reiniciar el PC, tío. Prefiero el olor a hombre cabra. Sigamos, vamos a ver por dónde viene. ¿Qué va más? Amarillas, espacios, el arma y los pantalones. Lleva las estrellas al cuello. Aquí tienes. Una lleva tan casco. Más o menos. Más o menos.
Ahora... Se me va a desconectar el diablo otra vez, tío. No se me desconecta el diablo, tío. Se me desconecta el diablo, tío. No sé por qué. Las habilidades. En algún lado me faltan puntos por poner. Ya me sobran puntos, me sobran 4 puntos, ¿por qué? Me cuesta más, tío. Creo que algo hay que ponerle 5 puntos, no se lo he puesto. Así es. La habilidad está. Árbol de para. Vamos a colocar las habilidades primero.
Esto aquí. Espérate, pero... Ah, ya, porque tiene el arlequín, claro. Tiene el arlequín, entonces tiene los zarcillos, que tiene que ir sin zarcillo, tío. Claro. Pero hay que ir sin zarcillo. Porque no tengo el arlequín. Solo que deja vacías casi. No tengo el arlequín. Podría poner zarcillo. A ver. Dos. Por aquí, ahora por acá. Arriba. Vale. Oye, sacrificio. Está.
Aquí va. Dominar. Dominar. Y ahora para abajo. Nogal. Izquierda. Ahora muerto, ahora muerto. Bien, el equipo lo va. Explotando. Ahora el último pared. Último pared es matanza. Mm. Mm.
No que sobra puntos, tío, no, tío. Bien. Tenemos 29 puntos, ¿en serio? Sobran 29 puntos. Un panel, compadre. Madre mía. Pues si no los tiene por algo será, ¿no? Lo mismo como no puedes poner otro panel, pues no puede. Lo veo todo bien, tío. Todo bien, creo que falta, ¿eh? No se puede poner otro panel, tío, pues estoy perdiendo poco, tío. Vemos que es así, la Wii no necesita esos 29 puntos. Se recarga más la página. Bueno, pues así entonces. Bueno, pues dejémoslo así como pone ahí que hay que llevar 1, 2, 3, 4 y 5 paneles. Vamos a probarlo a ver que esto como carajo. A ver, hay marea ahora. Vamos a hacer un pit. Se tormenta todo. A ver qué tal tormenta. Silencio. Me gusta. Necesito más tiempo. Córtate esa.
Sin el arlequín es un mojón. ¿Sabes? Si la... Aún no estoy. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. Me falta la esencia necesaria. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Oh, me faltan los zarcillos, tío. Me faltan los zarcillos. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. A esto me faltan los zarcillos, tío. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. Necesito más esencia. Falta una habilidad, tío. Esa habilidad es importante para quitarte los bichos encima, tío. Esa habilidad es muy importante para quitarte los bichos encima. Necesito más tiempo. Stream Elements. Dijo podéis ver el directo en 4K desde YouTube. AQUI, https emoticono cara de disgusto barra www.youtube.com barra watch, v igual a bcvhv 47zjpi. Necesito más tiempo. Voy corta de esencia. Aún no estoy listo. Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. Vale, y esta Will sin el arlequín no hace una puta mierda. Jennifer. Dijo hola arroba de guión bajo mentalist viene hola. Hola Jennifer, aquí estoy con el micro que no hay ninguna Wii en condiciones, tío. Que me gusta. Pero quiero jugar con el micro. Pero no hay ninguna Wii que sea buena. Nada más que esta que me gusta, pero es tier A, no es tier de las máximas, no es la más pequeña.
Bien, F. Necesito Dijo una decían S. que la de sangre molaba. A mí no me gusta mucho, lo he probado y no me gusta. No me mola mucho. Necesito más tiempo. No tengo ese. Aún no estoy lista. Está muy cambio de natura y encima no tengo los zarcillos porque no tengo las lecturas. Básicamente eso. Necesito más tiempo. Necesito los pantalones de la luna de sangre, necesito, me falta de todo, tío. No tengo los templados, no tengo nada. Está bueno. Necesito más tiempo. Bien, F. Dijo es una pena porque mola el nigromante. Sí, pero la habilidad que tiene de la ola esa no la tengo gracia. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Yo voy a esperar a tener el arlequín, entonces ya esta web ya cambia. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aquí está bien, cuando ahora que no tiene, que no está perfeccionada y está básica. Imagínate cuando tenga todo. Estream Elements. Dijo podéis ver el directo en 4K desde YouTube. Este era, vamos, este era, puedo farmear. HTTPS emoticono cara de disgusto barra Puedo farmear. www.youtube.com/watch v igual a red CVATV 47ZJPI. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún no estoy Uy, el problema es que te dan la hostia, vamos, que te la dan. Necesito más tiempo. Esta build me la hice yo la temporada pasada y te dan la hostia, tío. En tormentos así, en tormentos ya altos, en dificultad alta, te meten la hostia y te revientan. No tiene mucha Necesito supervivencia. más tiempo. Supervivencia es que no te peguen, esa es la supervivencia. Hay veces que no hay más remedio de que te peguen. Aún no estoy lista. Necesito más Necesito más tiempo. Ya no me están matando porque es una dificultad muy básica. Bien, F. Si no estaría muy Dijo bien. pues sí. Botrix oficial. Dijo arroba Jennifer Level Up to Level 1. ¡Oh! ¡Oh!
La build esta en verdad está guapa, me gusta más que la de la ola de sangre. Necesito La más. sangre no me gusta, tío. No la he terminado, eso sí es verdad, pero no me... Lo que he visto no me hace gracia. Mierda, escrito óseo para nada. Necesito más tiempo. Voy a hacer esta build, la voy a perfeccionar y a ver... Porque he visto una cosa muy rara la primera vez que lo veo, que el árbol de Paragon no se llena completamente, me sobran puntos. Y creo que eso es porque nada más que tiene 5 paneles, porque puedes poner 5 paneles nada más. Pero no sé, tío, no debería de poderse llenar los paneles, ¿no? Bien hecho. Dijo que raro no. Sí, sí, ahora te lo enseño si quieres, vas a flipar. Aún no estoy lista. Necesito más tiempo. Aún no estoy lista. Voy. Pero como hay bichos, es normal. Ah, vale, es que ha reventado uno y ha soltado bicho. A ver, jefe, ¿qué tal? Necesito más tiempo. No, sí, caen los jefes. Aún no estoy lista. Caen los jefes. Caen los jefes, tío. Mira la build, vamos a ver. No pueden faltar sobra-puntos, tío. Lo he puesto tal como viene aquí. Y me sobran puntos, tío. De Paragon. No entiendo. No sé por qué, no tengo ni idea. Bueno, Stream Elements. Dijo podéis ver el directo en 4K desde YouTube. AQUI, https emoticono cara de disgusto www.youtube.com/watch, v igual a bcvhv47zjpi. casco no ver qué tengo que llevar. Esto no sé si me beneficia, ¿no? Voy a guardar aquí. Lo podría destruir el casco este y hacerlo el arlequín. Es lo que te pide para el arlequín. Lag y Eon. Lag, Eon y Tom. Lag, ¿no? Y Tom, tío. Vamos a reciclar, a ver si hay suerte. Las estrellas se manifiestan.
¡Qué color y qué brillo! A ver si queda alguna más para el casco del arma aquí. No. Reúno las runas y me hago el casco. Estas piedras albergan poder. ...6i0b2b9... dijo 10 viewers for free for you @de_mentalist. Activate the code GVP5P4KJRRKGQNQ Google, GetViewers Pro. Los gilipollas estos, vamos. Me toca banearlos otra vez. Mm. Quiero el pantalón, a ver si me sale el pantalón ese. No sé. Vaya, eso sí que es especial. No, tío. Stream Elements. Dijo podéis ver el directo en 4K desde YouTube. AQUI, https emoticono cara de disgusto www.youtube.com/watch, v igual a bcvhv 47zjpi. Regresa pronto. Voy a ver dónde cae esos pantalones, tío. De la luna de sangre. Si es un boss, tío, me voy a esperar a hacerlo. No sé. Y grabarte. El Lord City tira esta, tío. Eso me faltaba también. El sangre, esto es, tío. Andaría el cae, tío. ¿Sitio, no? Los lunas de sangre caen en Andariel. Mira que los habré roto pocas veces. Pocas veces los habré destruido, tío. Ahora madre que mal asunto. Vale, voy a hacer un descanso y en un rato vengo, ¿vale?
Jennifer. Dijo ok.